Los dos órganos, entonces, que son OGEPU y OGESE, harían un control, una evaluación en forma primera. Es decir, el primer control y la primera evaluación la hacen la OGEPU y la OGESE. Posteriormente, después, vendrán las auditorías de la sindicatura y de la Auditoría General de la Ciudad. La regulación del tipo de control y de evaluación que tienen que hacer la OGEPU y las OGESE, eso está aclarado en la Ley 70. En la Ley 70, en la parte donde habla de la evaluación de la ejecución presupuestaria, aclara que la Oficina General de Presupuesto, o sea, la OGEPU, va a evaluar la ejecución del presupuesto. Y esto lo va a hacer en forma trimestral y al cierre del ejercicio, o sea, en forma trimestral durante el ejercicio y al final del ejercicio. Hace un informe, una evaluación final, más completa, ¿sí? Es decir, va haciendo evaluaciones parciales, cómo va avanzando todos esos proyectos, todos esos distintos programas que se tienen que ir ejecutando, y después hay una evaluación al final del ejercicio, ¿sí? Donde ahí va a englobar a todo el programa completo, es decir, de cada una de las unidades ejecutoras. Entonces, recordemos que cuando estamos hablando de programas, estamos hablando de todas las acciones, todas las actividades que tienen que llevar adelante cada una de las áreas y los órganos de la administración pública. Con lo cual, estamos hablando de las unidades ejecutoras que son responsables de llevar adelante esos programas. Esos programas los vamos a encontrar en el presupuesto. En el presupuesto vamos a encontrar entonces la parte física, la parte que tiene que llevar adelante cada una de las unidades ejecutoras en cuanto a lo que sería la gestión pura, y la parte financiera. Por eso hay metas físicas y metas financieras, ¿sí? Esto lo habíamos comentado ya, es decir, qué es lo que hay que hacer y qué dinero está destinado para hacer eso en cada una de las unidades ejecutoras. Cuando digo unidad ejecutora, piensen en una subsecretaría, una dirección general, una gestión operativa y así sucesivamente. Es decir, cada órgano, cada área administrativa es una unidad ejecutora que va a tener que llevar adelante programas correspondientes a su área, distintos programas. Muy bien. Entonces, estamos hablando de evaluación y control de esos programas y proyectos y que esa evaluación la hacía la OGEPU, que la hacía en forma trimestral, la hace en forma trimestral y una vez al año al final del ejercicio. Ahora, para poder realizar estas evaluaciones, la OGEPU necesita que las distintas jurisdicciones, entiéndase por jurisdicciones, repito otra vez como siempre, ministerios es lo primero que tienen que pensar, y cuando digo entidades, lo que sería administración descentralizada. Entonces, las distintas jurisdicciones y entidades, para eso, entonces, tienen que elevar la información, ¿sí? Tienen que, para eso, llevar registros de información de la gestión física, de la ejecución de los distintos programas que tiene el presupuesto. Entonces, cada jurisdicción y entidad, repito, tiene que llevar registros del cumplimiento, de cómo se van ejecutando todos esos programas y proyectos que tienen a su cargo en las distintas unidades ejecutoras. En las distintas unidades ejecutoras que están dentro, por ejemplo, de un ministerio. Y así pasa con cada área, en cada jurisdicción y en cada entidad. Después, esa información tiene que también ir acompañada de los resultados de la ejecución de esos programas. Entonces, esos resultados de la ejecución física de los programas tiene que ser también informada a la OGEPU. Y por el otro lado también, las propias OGESE realizan su propia ejecución, su propia evaluación de la ejecución. Entonces, recordemos entonces que de los programas que va a tener cada unidad ejecutora dentro de una jurisdicción o una entidad, la OGESE correspondiente va realizando una evaluación, va realizando un control, un monitoreo de cómo van avanzando cada unidad ejecutora en esos programas presupuestarios. Profe, eso es cuando hace referencia a que la OGESE
evalúa los anteproyectos para elevarlo a la OGEPU? Claro, no. Eso sería los proyectos con respecto a lo que se va a hacer, para que entren al ejercicio siguiente. Eso está bien, eso por un lado, sí. Es una evaluación también, porque en definitiva la OGS va a concentrar todos los distintos proyectos y las distintas necesidades de cada una de las unidades ejecutoras. Entonces va a concentrar eso y sumado también es decir, a las responsabilidades que tiene cada unidad ejecutora, que tiene que asumir. Entonces, concentra todo eso y lo evalúa para elevarlo al OGEPU para que después se elabore el presupuesto para el ejercicio siguiente. Yo lo que me refiero también es que, con respecto a los programas que se están ejecutando ahora, en este momento, agosto del 2023, ¿sí? Es decir, claro, en el transcurso de este ejercicio. Claro. Una cosa son los programas y proyectos que se van a hacer para el año que viene, ¿sí? Que ahí participa la OGS. Por supuesto, participa opinando, dando su parecer, qué es lo que correspondería hacer, qué no, qué se podría dejar en segundo lugar, qué es lo más prioritario. Sí. Una consulta, ¿vendría a ser, por ejemplo, como los programas de lo del plan Sumar y eso? En el caso de los hospitales. Claro. Porque, por ejemplo, hoy nos llegó por comunicación del plan Sumar cómo fue de cada hospital lo que se recaudó, la facturación, o sea, cuánto del plan se ejecutó, o sea, vendría a ser como que se está evaluando desde ahora. Se está evaluando desde ahora, exactamente, se está monitoreando desde ahora, es decir, no se está esperando a que termine el ejercicio, se va monitoreando, eso se ocupan las OGS, son las primeras que ponen el ojo. Entonces, ¿cómo van avanzando cada unidad ejecutora en la ejecución de esos programas? Entonces, por eso decía, una cosa... Claro, porque en base a eso también lo que yo leí fue que dan un informe y dicen en qué habría que ajustarse. O sea, claro. ¿Qué es lo que habría que modificar? ¿Qué es lo que hay que apuntar como para modificar, como para el crecimiento, ¿no? Claro, se hacen sugerencias, claro. Se hacen sugerencias, indicaciones, por supuesto, claro, sí, está muy bien. Ahora, es decir, la OGS va a participar con respecto a lo que se va a hacer el año que viene, pero también está controlando, está monitoreando y está evaluando los programas que se están ejecutando en este momento, en cada una de las unidades ejecutoras, ¿sí? A eso me refiero cuando hablo de las evaluaciones que hacen las OGS. Entonces, toda esa información de los distintos programas, los resultados que se van obteniendo en forma parcial y después obviamente al final del ejercicio. Y por el otro lado, las evaluaciones que van haciendo también por etapas en forma parcial las OGS, todo eso es elevado al OGEPU. Toda esa información. Fíjense, por eso yo les decía hace varias charlas atrás, cómo la OGEPU concentra mucho poder, muchas facultades, tiene muchas atribuciones, que es mucho más que una dirección general. No es una dirección general común y corriente. Concentra, fíjense que es órgano rector de lo que es la gestión pública y también de presupuesto, que ustedes lo están viendo en la otra materia. Entonces, concentra mucha responsabilidad, concentra muchas facultades, muchas atribuciones, mucho poder, ¿sí? De control y de evaluación. Entonces, toda esta información la elevan las OGS, obviamente que la obtienen de las distintas unidades ejecutoras de su área, y toda esa información la va elevando a la OGEPU permanentemente. Y en base a esa información es que el OGEPU va a poder ir haciendo estas distintas evaluaciones por etapa y al final del ejercicio, ¿sí? Entonces, con esa información, entonces, la OGEPU, repito, va a realizar un análisis crítico de los resultados físicos y financieros. Pero repito, para poder hacer ese análisis, la OGEPU necesita que le eleven toda esa información, sí o sí. Entonces, se hace un análisis crítico
de los resultados físicos y financieros que se van obteniendo, también de los efectos de la ejecución de cada uno de esos programas, qué efectos produjo, en definitiva. Piensen, por ejemplo, en un programa que se refiere a un plan de vacunación para menores. Entonces, ¿qué efectos produjo? Si fue positivo, si no lo fue, si quedó a mitad de camino, si resolvió el problema, si atendió la demanda que tenía que atender de la comunidad, si la atendió parcialmente, si a lo mejor por ahí también sobrepasó lo que la demanda pedía. Es difícil, pero bueno, podría ocurrir. Entonces, todo eso lo va a hacer en base a la información que va obteniendo el OGEPU, ¿sí? Entonces, por eso digo, hace un análisis crítico, va evaluando y va interpretando también variaciones, cambios, modificaciones que se pueden ir operando a lo largo del año. Es decir, piensen que nosotros cuando arrancamos el 2020, en enero teníamos un panorama. Llegó marzo y cambiamos el panorama. Es decir, fíjense trimestralmente lo que fue pasando en el 2020, los cambios que fue habiendo cada 3 meses. Es decir, una situación que uno no se imaginaba que ocurriera en enero, en marzo ya teníamos otro panorama totalmente distinto, también con un frente de incertidumbre. 3 meses después ya era mucho más complicada la situación. Por eso digo, se van provocando variaciones, se van provocando cambios, modificaciones, y en base a todo eso tiene que ser interpretado esos cambios, cómo se adaptó cada unidad ejecutora a esos cambios que tuvo con respecto a los programas que tenía que ejecutar. Fíjense, volviendo a cuando arrancó la pandemia, cómo se colapsó todo lo que era el trabajo hospitalario, ¿sí? Es decir, nadie estaba preparado para enfrentar lo que se venía, era impresionante. Es decir, obviamente se trabaja en base a estadísticas históricas, entonces uno ya sabe en determinado hospital cuánta gente se atiende por guardia normalmente, cuánta gente va a consulta de consultorio externo, cuánta gente se opera en promedio, puede haber variaciones, más, menos, pero tenemos un rango. Ahora, cuando explota frente a un problema como lo que ocurrió en la pandemia, ya directamente los análisis, las estadísticas, los estudios que podemos tener históricos y todo, ya fueron totalmente superados, pero con demasía. Entonces, a valores inimaginables. Entonces, por eso digo, ese estudio de el análisis de toda esa interpretación también de lo que va ocurriendo en cada unidad ejecutora, cómo va llevando adelante los distintos programas y proyectos, lo va haciendo la OGEPU. Después, por otro lado también, y esto es muy importante, lo que hace el OGEPU es analizar las causas. Es decir, si hubo lo que se llama un desvío, hay una palabra muy técnica, quizás lo escuchen mucho también en administración financiera con la doctora Asensio, que se habla mucho de desvío. Desvío es salirse del curso, de ahí viene la palabra precisamente, salirse de la vía, del curso de acción. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de curso de acción, cuando hablábamos de planificación estratégica? Es decir, hay un curso de acción que uno planifica y que tiene que seguir ese programa durante el año, y cuando la unidad ejecutora se sale, entonces estamos hablando que se desvía. Se puede desviar de lo físico y también de lo financiero. Es decir, se deja de hacer o no se hace del todo lo que se tenía que hacer, o la plata que se tenía que destinar no se la destinó totalmente para hacer lo que había que hacer. Entonces, el desvío puede ser tanto físico como financiero, ¿sí? Entonces, lo que va a hacer la OGEPU es, en todo este análisis, interpretación y estudio que va a realizar, también lo que va a hacer es procurar determinar las causas. ¿Cuáles son las causas de los desvíos? Por supuesto, la OGS eleva ya esboza un primer interpretación de las causas. Porque obviamente, ¿quién es el que está más cerca de las unidades ejecutoras? La OGS.
¿sí? Supongamos que ustedes fueran administradoras de consorcio. Yo les pregunto, y ustedes administran 100 consorcios. ¿Ustedes saben lo que está pasando en cada edificio? No, porque para eso tendría que estar todo el día. No saben si el ascensor se rompe, si la luz se corta, si hay un montón de cosas. Si la basura se saca o no se saca. Hay un montón de cosas que no lo saben. ¿Sí? Para eso tendrían que... ¿Quién lo puede saber? Mejor que alguien que está adentro del edificio. El encargado. O el encargado, ¿sí? O también el consejo, porque también podría ser que el que trabaja ahí, podría ser también que algunas cosas las oculte. Podría ocurrir. ¿Sí? Si yo voy a auditar un lugar, obviamente, es probable que me traten de ocultar los errores, las fallas, las cosas que hicieron mal, sin querer o a propósito. A nadie le gusta. Es difícil, ¿sí? Al ser humano no le gusta ni que lo controlen, ni le marquen errores, por muchas razones. Entonces, es el que va a controlar, es el que tiene que ir buscando distintos caminos para llegar a la verdad, para saber lo que ocurre, cómo funciona. Y a veces, el que lo dice, quizás no está diciendo todo completo o está omitiendo cosas. ¿Se entiende? ¿Sí? Entonces, hay que ir buscando distintos caminos. Esto con respecto al ejemplo que yo les daba recién de la administración de consorcio, seguramente la administración de consorcio debería, obviamente, preguntar al encargado, a la encargada, o bien también al consejo, que está integrado muchas veces por copropietarios. También, ¿sí? Entonces, ¿qué mejor que ellos para saber qué es lo que ocurre, qué es lo que no? Y si quisieran hacer las cosas mejor todavía, consultar, abrir como un buzón y que en forma anónima, si se quiere, cada persona se pueda expresar, ¿sí? Con respecto a lo que, o haga sugerencias o quejas de qué cosas le parece que están bien, que están mal, que la puerta queda abierta, que no la cierran con llave, bueno, y así sucesivamente. Un montón de situaciones que se pueden dar. Esto es un ejemplo. Esto trasládenlo al sector público. También pasa lo mismo. Cuando uno va a controlar y auditar, se encuentra que hay un montón de cosas, ¿sí? Y uno no está ahí en el lugar. Entonces, la forma de conocer las cosas, ¿sí? Uno lo primero que tiene que hacer es tomar contacto con el que está ahí adentro. Entonces, quien está dentro de las jurisdicciones y las entidades, ¿quién es? Las OGS. Entonces, son las primeras que realizan las evaluaciones. Son las primeras que toman contacto con los problemas. Son las primeras que, las OGS son las primeras que tienen que buscar las causas de los desvíos. Después la OGEPU sacará sus conclusiones también. ¿Sí? Obviamente, si a ustedes las alertan y les dicen, en tal lugar está pasando esto, en realidad no se está cumpliendo como debería por tal y tal cosa, ustedes van a poner un poco más el ojo ahí o van a tratar de investigar un poquito más y profundizar, ¿sí? Entonces, siempre es bueno de que alguien que está adentro les pase un dato para ahí profundizar el control, ¿sí? Y el análisis. Bueno, entonces, la primera mirada la va a hacer la OGS y la mirada final la va a hacer la OGEPU, ¿sí? Que va a hacer todo este análisis crítico que yo les digo, la interpretación, la búsqueda o el análisis con respecto a las causas, ¿sí? La búsqueda de las causas de los desvíos, pero también la OGEPU tiene que hacer también recomendaciones. Es decir, no es solamente buscar problemas y encontrar las causas, también es proponer. Y eso es lo que suma valor, ¿sí? Cuando uno va a hacer un análisis o va a hacer un informe y va a hacer una crítica de algo, lo que agrega valor es también proponer para que las cosas se hagan de otra manera y mejor, y que no se vuelvan a repetir los desvíos, si no estamos en un círculo permanentemente vicioso. Si yo critico a alguien y no le digo en qué está el error y cómo lo tendría que hacer mejor, y bueno, no le estoy aportando soluciones. Lo único que hago nada más es criticarlo. Entonces, acá es también aportar, y eso se hace a través de las recomendaciones. De hecho, también, después lo vamos a ver, en los informes de la sindicatura y de la Auditoría General de la Ciudad, hay un capítulo de recomendaciones. Es decir, hay un capítulo que se llama Observaciones, donde uno detalla
todas las cosas que uno encuentra que están mal, incumplimientos, omisiones, errores y demás. Pero después hay un capítulo donde uno recomienda para cada observación qué es lo que se tendría que hacer. ¿Sí? Entonces, eso es lo que agrega valor. Eso es lo que agrega valor. Es decir, aportar la solución. Entonces, repito, OGESE y OGEPO van a hacer esta evaluación en primer término antes que lleguen las auditorías. Las auditorías van a venir después. Ahora, este análisis que hace el OGEPO, que va a ser un informe de manera trimestral y de manera al final del ciclo, es una opinión técnica. Es una opinión técnica y esa opinión técnica la va a hacer evaluando la gestión desde los principios de las 3E. ¿Se acuerdan que yo creo que les había hablado? No sé si fue con ustedes, a lo mejor fue en otro curso, pero bueno, las 3E. Economía, eficiencia, eficacia. Ahí está, correcto, exactamente, muy bien. Las 3E entonces es lo que nos lleva a lo que sería la gestión, el análisis de la gestión. Siempre la gestión se evalúa desde la economía, la eficiencia y la eficacia, ¿sí? Las 3E. Entonces, es fundamental tener en cuenta esos principios. Es decir, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista de la eficiencia. Cuando hablamos de eficiencia estamos hablando del desempeño, el cómo se hacen las cosas, quién las hace, cómo se reparten las responsabilidades, las tareas. Es decir, si yo voy a auditar a un área de legales y resulta que manejan, no sé, 500 expedientes, y resulta que a alguien le dieron 200 expedientes y otro tiene nada más que 3, entonces, evidentemente hay un problema de distribución. Entonces, a veces puede ser que haya suficiente recurso humano. El problema es cómo está distribuida la tarea. Entonces, todo eso se analiza. Por eso estamos hablando ahí de eficiencia. ¿Por qué? Porque a la persona que le dieron 200 carpetas o 200 expedientes para analizar y no los va a poder sacar muy rápido. Le va a llevar su tiempo. Entonces, ahí se ve complicado lo que es el desempeño, la eficiencia. Y en definitiva también la eficacia, porque no vamos a conseguir los resultados, ¿sí? Es decir, que los expedientes salgan. Entonces, fíjense que hay una relación siempre, permanentemente, entre lo que es la eficiencia y la eficacia. Sin embargo, ya vimos que podemos tener eficiencia sin eficacia y eficacia sin eficiencia. Después vamos a ver más ejemplos con respecto a eso. Pero siempre tengamos en cuenta que en estas evaluaciones que hacen primero las OGESE y después la OGEPO, siempre tengamos en cuenta que va a haber un análisis crítico de los desvíos, de por qué se producen los desvíos entre lo que se va ejecutando, lo que se va haciendo, cuando digo ejecución, lo que se va haciendo desde lo físico y lo financiero, y lo programado. ¿Lo programado qué es? Lo planificado. Es decir, yo planifico que voy a hacer, yo programo desde la gestión, voy a hacer tal cosa, ¿sí? Por ejemplo, lo que decíamos recién, el plan de vacunación. Ahora, después yo tengo que ir viendo si se está vacunando es decir, en la frecuencia y en la cantidad que yo planifiqué. O me estoy quedando lento, o no, en tal unidad ejecutora. Entonces, hay que analizar los desvíos en los tiempos, los desvíos en cuanto a lo financiero. ¿Por qué si tenía que haberle destinado tanto dinero al mes de marzo o al mes de abril no se le destinó esa plata? Se le destinó mucho menos para ese programa. Los desvíos en cuanto también a los resultados físicos. Programamos que a mitad de año ya teníamos que tener por lo menos vacunada tanto cantidad de porcentaje de personas. Y resulta que no llegamos a ese porcentaje. Entonces ahí tenemos un desvío desde lo físico. Por eso digo, podemos tener un desvío de lo físico, podemos tener un desvío desde lo financiero. Entonces, analizar eso, el por qué. El desvío de lo físico puede ser por una cuestión de tiempos también. A lo mejor vamos lento, se va haciendo pero lento, ¿sí? Puede ser por distintas causas. Puede ser también que no alcanza recurso humano, también. Entonces, hay que analizar cuál es la razón.
¿sí? Puede ser también que el recurso humano por ahí lo tenemos, pero está faltando recurso humano porque hay gran ausentismo, porque se nos enferma mucho la gente, por ejemplo en un hospital, ¿sí? Por virus hospitalario o por lo que sea. Entonces, si bien en esa área tenemos la cantidad de dotación de personal que necesitamos, hay un alto ausentismo y entonces hay que analizar el porqué. Entonces, buscar la causa de los desvíos, ¿sí? Entre lo ejecutado y lo programado, la causa de los desvíos. Y por supuesto también proponer medidas de solución, que es lo que yo les decía de las recomendaciones, ¿sí? Proponer medidas de solución y que mejoren a futuro los procesos, ¿sí? En cuanto a la ejecución de esos programas. Entonces, esa proposición tiene que hacerlas las OGESE en un primer momento. Posteriormente, con toda la información que se eleva, la va a hacer los GEPU. Posteriormente la va a hacer los GEPU, ¿sí? Pero fíjense entonces, repito, OGESE y OGEPU van a estar haciendo un primer análisis, una primera evaluación y en definitiva es un control también. Es un control de cómo se va avanzando por etapas y al final del ejercicio, ¿sí? Muy bien. Dicho esto, entonces vamos a dejar OGESE y OGEPU en paz y nos vamos a sumergir de vuelta en los dos órganos de control fundamentales, que son la CIGEVA y la GCBA. Nosotros habíamos arrancado diciendo que la Ley 70 habla que el sistema de gestión pública se basa en esos tres principios: economía, eficiencia y eficacia. Y también habíamos dicho que el control era integral e integrado. Dijimos que era integrado porque los órganos de control están integrados con los de administración financiera y los de gestión, y también los de gestión y administración financiera con los de control. Hay una retroalimentación permanente. Y no trabajan como compartimentos estancos. Eso lo habíamos aclarado. Por eso es que se habla que el control está integrado permanentemente a la gestión. De hecho, fíjense que cuando hablamos del sistema de control interno, el control interno tiene un órgano rector, que es la CIGEVA, la Sindicatura General de la Ciudad de Buenos Aires, y después tiene unidades de auditoría interna, las UAI. ¿Dónde están las UAI? Una en cada jurisdicción y en cada entidad. Es decir, que las UAI funcionarían algo parecido como las OGESE, una en cada jurisdicción y en cada entidad, ¿sí? Entonces, el sistema como está diseñado, el sistema de control público como está diseñado, que en realidad el diseño comenzó en 1992, con la 24.156, que es la Ley de Administración Financiera de Nación. La Ley 70 del 98, acá en la ciudad, toma ese modelo de nación y lo inserta en la ciudad. Pero este modelo viene de la 24.156 de nación, de 1992. Bueno, entonces volviendo, las unidades de auditoría interna, las UAI, vamos a tener una en cada jurisdicción y en cada entidad. ¿Cuál es la idea? Que precisamente está integrado a la gestión pública. Por eso es que se habla de que el modelo es integrado. Y por otro lado, ¿por qué es integral? Porque abarca todo tipo de aspectos. Es decir, las auditorías que se realizan, tanto las auditorías que se hacen desde la CIGEVA como de la GCBA, son auditorías que abarcan todos los aspectos. Aspectos de gestión, aspectos legales que también se los llaman normativos, es indistinto, es lo mismo. Auditorías legales. En el exterior se las llaman auditorías de cumplimiento, pero estamos hablando de lo mismo, auditorías legales. Auditorías financieras. Dentro de lo que sería el espectro de las auditorías financieras, hay distintas variantes, son las auditorías contables, de situación económica, auditorías contables, auditorías presupuestarias, auditorías patrimoniales, aspectos patrimoniales. Se pueden ver aspectos puntuales o se pueden ver todos en conjunto en una auditoría financiera. Todo va a depender de qué alcance se le quiere dar. Entonces,
auditorías legal, dijimos normativas, y después nos quedan las auditorías de gestión. Dentro de las auditorías de gestión vamos a tener de acuerdo a lo que se vaya a analizar. Podemos analizar la eficiencia, como podemos analizar también la eficacia. Si estamos hablando de eficiencia, vamos a hacer auditorías de desempeño. Es decir, cómo trabaja una determinada área con respecto a los recursos humanos, a los equipos, a los bienes que tenga, es decir, la infraestructura, si esa infraestructura, esos recursos que tiene, materiales o tecnológicos, son suficientes. Piensen, por ejemplo, en la policía, si tienen armas, si tienen chalecos, si tienen patrulleros, si tienen equipos de comunicación, es decir, todo lo que es necesario, porque por ahí tenemos mucha cantidad de recursos humanos, pero no tenemos equipo. O al revés, tenemos todo el equipo, pero nos falta recursos humanos. Todo eso hay que analizarlo. ¿Y eso dónde se analiza? En una auditoría de desempeño. Cuando vamos a mirar si se cumplió con un programa o no se cumplió, estamos haciendo una auditoría de eficacia. También se la llama auditoría por objetivos, también se la llama auditoría de resultados. Todas son variantes de las auditorías de gestión. Todas son variantes de las auditorías de gestión. Lo mismo también cuando vamos a analizar los distintos insumos, ¿sí?, que vamos a necesitar para llevar adelante los programas. Ejemplo, ¿cuáles serían los insumos en la policía? Bueno, lo que estamos diciendo. Las armas, los chalecos, los patrulleros, los equipos de intercomunicación y así sucesivamente. Es decir, todo lo necesario para que combinado podamos conseguir los resultados. ¿Sí? Ahora, cuando vamos a analizar esos insumos, ¿cómo, es decir, a qué costo se los obtuvo? ¿Sí? ¿A qué costo se los obtiene esos insumos? Si se buscó el precio más barato, a qué calidad. Es decir, cuando estamos poniendo el ojo en el valor de esos insumos, en el costo, en la calidad de esos insumos, es decir, y la capacidad que tienen para obtener los resultados que pretendemos, ahí estamos ya poniendo el ojo también en lo que es la economía con respecto a la gestión. ¿Sí? Normalmente una auditoría de gestión completa abarca las tres cosas. Es decir, a qué costo se obtienen los insumos, cómo se combinan esos insumos, cómo se combinan de la mejor forma para no dilapidarlos, ¿sí?, de tal forma que se minimice el uso para que se gaste lo menos posible, pero se optimice el resultado. ¿Sí? Fíjense cuando nos han dicho muchas veces que pongamos el aire acondicionado en 24. ¿Qué es lo que se busca? Se busca precisamente es minimizar el gasto, el costo, por un lado, para las usuarias y usuarios en cuanto a lo económico, ¿sí?, que se gaste de lo económico lo menos posible. En cuanto a la empresa de energía, el ahorro de energía, para que haya para todo el mundo. Y por el otro lado también, optimizar precisamente que si no se corta la luz, vamos a tener permanentemente, entonces, durante todo el día, refrigerado el ambiente. Pero fíjense que se busca optimizar, pero también minimizando. ¿Sí? Bueno, precisamente, todas estas combinaciones y todos estos criterios y análisis que se realizan desde lo que es una auditoría de gestión. ¿Sí? Por supuesto que lo vamos a hacer dependiendo del área. No es lo mismo una auditoría de gestión que vamos a hacer en un área administrativa, como en un área, por ejemplo, operativa, como esto que yo les decía, como puede ser, por ejemplo, un área de vacunación en un hospital, como por ejemplo también lo que yo les decía recién de la policía, o bien también desde el punto de vista financiero. Se puede hacer desde el punto de vista de una auditoría de gestión financiera, supongamos en el Banco Ciudad. ¿Sí? Es decir, si el uso de los distintos instrumentos financieros del banco, ¿sí?, se los utiliza y se los ejecuta de tal manera que se optimiza el resultado que se va a obtener. Piensen que el Banco Ciudad, por ejemplo, no recibe plata del presupuesto público. El resto
de la administración centralizada desde ya. Y los descentralizados reciben plata del presupuesto público, salvo el Banco Ciudad, que se autofinancia. Pero para uno autofinanciarse, tiene que hacer bien las cosas. Hay que gestionar bien. Tenemos que tratar de bajar los gastos y aumentar los resultados en lo posible. Por supuesto, sin perder el objetivo que tiene la banca pública. Siempre la banca pública tiene un objetivo de, por supuesto, ofrecer mejores instrumentos y mejores posibilidades que el resto de la banca privada con respecto a tasas de interés y demás, ¿sí? Posibilidades y facilidades con respecto a los préstamos y todo eso. Es decir, siempre va a dar mayores posibilidades de obtención a la ciudadanía, porque ese es el sentido de la banca pública. Y de ahí es que se diferencia de la banca privada, precisamente. Bueno, entonces, dijimos, el sistema de control interno, tenemos un órgano rector que la CIGEVA y también va a estar conformada por las distintas UAI que vamos a tener en las jurisdicciones y entidades, ¿sí? Ahora, es importante tener en cuenta, con respecto al tema control, es importante que pensemos que esta responsabilidad del control, es decir, del funcionamiento del control interno y de las auditorías internas, es propio de quien está al frente de la jurisdicción o entidad. Es decir, el máximo responsable, ministro o ministra, o si estamos hablando de un descentralizado, bueno, quien está a la cabeza del descentralizado, que puede ser una presidenta, un presidente, puede ser un directorio, puede ser un consejo, si es colegiado, es decir, quien está en la cima, es decir, liderando el nivel estratégico de esa entidad, si es una entidad autárquica o un descentralizado, entonces tiene a su cargo la responsabilidad de que funcionen dentro de su jurisdicción o dentro de su entidad el control interno y la auditoría interna. Ahora, el control interno vamos a empezar a diferenciar. Vamos a empezar a diferenciarlo. Cuando estamos hablando de auditorías, tanto interna como externa, estamos hablando de, todos son controles. Empecemos por ahí, ¿sí? Es decir, el género es la palabra control. La auditoría es un tipo de control. Es un tipo de control. Si yo ahora les pido que ustedes chequeen un listado donde hay una suma, ¿sí? Que van a encontrar que hay una suma de distintos valores y que controlen si está en orden, ustedes van a hacer control, pero no están haciendo auditoría. Están haciendo una actividad de control, no están haciendo auditoría. La auditoría es algo mucho más completo y más complejo. Es decir, es un proceso y dentro de ese proceso van a encontrar procedimientos y van a encontrar actividades. Es decir, un proceso, repito, un proceso tiene procesos y tiene actividades. Un proceso tiene procedimientos y actividades. Entonces, por eso yo les decía, si ustedes ahora tuvieran que hacer un control, sumar, no sé, por ejemplo, gastos de la tarjeta de crédito, una cosa por el estilo, que hicieron en el mes, están haciendo un control, pero no están haciendo una auditoría. Es decir, para que fuera una auditoría, tiene que haber una serie de procedimientos que tendrían que aplicarse y también actividades de control sueltas. ¿Sí? Es una sumatoria, es mucho más complejo. Ahora, quienes hacen auditoría son precisamente la CIGEVA, las UAI, por supuesto también, y la GCBA. No hacen auditoría ni la OGEPU ni la OGESE. Hacen evaluaciones, hacen controles, pero eso no es auditoría. ¿Sí? Eso en primer lugar. Quiero aclararlo. ¿Sí? Pues si no lo aclaro, pueden pensar que, hace control, también hacen auditoría. No, son cosas distintas. Empecemos a separar. Entonces, ¿se puede hacer control sin auditoría? Sí. Pero siempre que hacemos auditoría es control.
Siempre que estamos auditando, estamos controlando. Pero podemos controlar y no hacer auditoría. Eso está claro. Bien. Ahora, si lo hace la sindicatura o lo hace la UAI, estamos hablando de auditorías internas. Cuando lo hace la GCBA, es una auditoría externa. Ahora ustedes me podrían preguntar, ¿y cuándo es control interno? Que es otra cosa. El control interno es un proceso que está integrado a los procesos que se van dando dentro de cada área, a los distintos procesos de gestión. Es decir, cada área tiene un proceso de gestión, un proceso operativo. En algunos casos será más financiero, en otros será más administrativo, en otros será más legal. Es decir, depende qué es lo que vamos a ver, qué área. Si vamos a ver la policía, vamos a ver un hospital, nos vamos a meter, por ejemplo, en la procuración, en un área donde llevan expedientes judiciales. Depende, es muy variable, es muy variable. Entonces, en todos hay un proceso, donde se realizan todos los días, un circuito de expedientes, donde se maneja o se tramita documentación, ANSES y demás, es decir, AFIP, es decir, cualquier área, cualquier organismo que ustedes piensen de la administración pública, nación, provincia, ciudad, lo mismo. Es decir, va a llevar adelante un proceso de gestión. Muy bien. Insertado, integrado en ese proceso de gestión, está lo que se llama el control interno. ¿Qué es ese control interno? Bueno, es un poco lo que decía hace un ratito la compañera que consultaba, creo que era Ravisioni, que precisamente mientras están trabajando, hay alguien que está chequeando o está revisando o de determinado expediente o trámite no sale del área hasta primero pasar por el ojo de directora, director, coordinador, responsable, gerente operativo, subgerente operativo. No, va a haber alguien que chequea. Puede haber varios que chequean en el proceso o puede haber uno que chequea al final, antes de salir del área. O puede ser que un trámite salga del área, vaya a otra y vuelva. Y cuando vuelve, alguien tiene que chequear si ese trámite o expediente que fue al otro lugar volvió con lo que tenía que hacerse. ¿Se entiende? Entonces, todos esos chequeos, controles y demás forman parte del control interno. ¿Se entiende? Y ahí es donde empezamos a separar lo que es el control interno de la auditoría interna. La auditoría interna la hace la UAI, que trabaja en forma planificada. Dice, bueno, de tal periodo a tal periodo vamos a mirar cómo se trabajó en tal área con respecto a determinado tema. Es algo puntual. ¿Sí? La UAI no está todos los días sentado al lado del que está trabajando en el área. No está al lado pegado. Viene un tiempo, o vienen determinadas visitas, se va y después se elabora un informe. En cambio, el que está dentro del área es el que está haciendo ese control interno. Revisando requisitos, revisando documentación que tienen que recibir, chequeando permanentemente, o un chequeo general que hace el responsable máximo del área. Entonces, por eso repito, el control interno es un proceso que está integrado a los procesos de gestión. Es decir, no es un conjunto de mecanismos burocráticos que están añadidos. Es un proceso que está integrado. Entonces, se va dando en forma continua, diaria. Cada vez que se está trabajando en la gestión operativa, administrativa, legal, financiera, la que sea, se está dando precisamente un control interno, que lo hará, puede ser un control humano, puede ser que lo haga una persona, o a veces también digital. Podemos tener programas que automáticamente pasan en los bancos, que permanentemente van chequeando, ¿sí? Hasta los asientos contables. Hay programas que van chequeando todo esto en forma automática. Entonces, lo que van a hacer las auditorías, en este caso, por ejemplo, una auditoría tecnológica, es verificar si esos programas están funcionando. Porque podemos tener muchos programas y los programas a lo mejor están haciendo agua. Entonces, la auditoría es precisamente lo que va a hacer es chequear
que esos programas primero estén diseñados, bien diseñados. Segundo, que estén instalados. Tercero, que funcionen. ¿Sí? Y que no tengan alguna falla. Entonces, todo eso se va a ocupar la auditoría. Pero el programa en sí, que está instalado, es el que va a estar haciendo el control interno en forma permanente. Por eso digo, tenemos controles que pueden ser humanos, controles que pueden ser electrónicos, digitales, por ejemplo, ¿sí? Puede haber, piensen en un museo, puede haber controles también con cámaras, por ejemplo, para movimiento. Los museos se pueden robar. Creo que lo veíamos, creo que alguna vez con ustedes, creo que esto yo les di el ejemplo. Sucede en los museos el robo, por ejemplo, claro, ustedes me dicen, me pueden decir, pero ¿cómo se llevan un cuadro que mide 1,5 metros por 2 metros? Claro, pero también piensen en, por ejemplo, elementos históricos de próceres que en un mercado negro puede tener su valor. Entonces son cosas chicas que pueden ser fácilmente, entonces, para eso se necesitan los controles internos. Entonces, a veces se hace una combinación, control digital, control humano, control por cámara, ¿sí? Se verá, ¿sí? De acuerdo a las necesidades del área y al tipo de tramitación y operatividad que tenga, ¿sí? Todo eso se tiene que analizar. Pero lo importante entonces, que quede claro, el control interno es un proceso que está integrado al resto de los procesos de gestión del área. Ahora, en realidad el control interno no es un fin. Es decir, el control interno que se realiza en cada área es un medio, porque piensen que el fin que tiene el área es obtener el resultado. Por ejemplo, que salga el expediente, por ejemplo, ¿sí? Entonces, lo que va a hacer el control es ayudar a colaborar a que el resultado se dé de la mejor manera posible. Entonces, es un medio. El control interno es un medio y no un fin en sí mismo. Ahora, ¿quiénes lo realizan? Todas las personas, en todos los niveles, desde el que está más arriba, nivel ministro, ministra, para abajo, hasta el último. Todos tienen algún grado de responsabilidad en el control interno. Algunos más, otros menos, pero todos participan en algo. Todo el mundo participa en algo. Eso es lo importante, ¿sí? Que tenemos que tener en cuenta. Ahora, este control va a formar parte entonces como una cadena, ¿sí? De acciones, de chequeos, que va a estar extendida en todas las actividades que va a realizar ese órgano, ese organismo o esa área administrativa. Entonces, esas acciones de control van a estar incorporadas, ¿sí? Van a estar incorporadas siempre a la gestión y es clave para que la gestión de esa área cumpla con los objetivos, porque en definitiva eso es lo más importante, obtener los objetivos y los resultados que se planificaron. Entonces, por eso decimos, repito, que el control va a ser un medio y no un fin en sí mismo. Ahora, es muy importante en tal sentido los planes, los métodos, los procedimientos y toda otra medida que vaya a tener la institución para precisamente dar una garantía razonable de que se cumplan los objetivos. Entonces, que haya planes, que haya procedimientos, que haya métodos bien diseñados y que estén funcionando es fundamental para obtener los objetivos de gestión pública en esa área que estamos poniendo foco, que estamos mirando. Es clave también objetivo principal y del propio control interno que se promuevan las operaciones de manera eficiente y eficaz. Es decir, así como
es decir, en el área lo que se busca es cumplir con los objetivos y los resultados de la gestión pública, ¿sí? Esos son los objetivos del área. Esos son los objetivos del área. Pero los objetivos del control interno que se cumple en el área está enfocado a promover esas operaciones, a promover, es decir, los productos y los servicios que salgan de la calidad esperada y al menor costo posible. Por otro lado, también lo que va a buscar el control interno es preservar el patrimonio. Lo que yo les decía recién en el ejemplo del museo. Preservar el patrimonio. O, por ejemplo, en el banco, ¿sí? Evitar que haya algún tipo de defraudación al banco, en lo económico. Entonces, preservar los activos, preservar los recursos, ¿sí? Salvaguardar el patrimonio. ¿De qué? De pérdidas, despilfarro, abuso, robo, mala gestión. A veces puede ser intencional como el robo o la defraudación, como no intencional, por ejemplo, mala gestión, hacer mal las cosas, lo cual también lleva a el detrimento del patrimonio del Estado. Es decir, estamos usando mal algo. Si a mí me dan un patrullero para manejar y yo cada 2 por 3 lo choco porque soy poco hábil para manejar, y bueno, no lo hago a propósito, pero por mi falta de idoneidad estoy arruinando el patrimonio del Estado. Entonces, errores, mala gestión, fraudes, irregularidades, abuso, despilfarro, ¿sí? Entonces, el control interno apunta a eso, a evitar todo eso. Por otro lado, también a que se cumplan las leyes y las reglamentaciones, la parte normativa. Ese también es otro de los objetivos. Vamos a dejar acá con los objetivos del control interno, los vamos a seguir profundizando en la que viene, ¿de acuerdo? ¿Sí? Que tengan buena semana y nos vemos en la próxima. Nos vemos, profe. Bueno, Gracias.